Ya, entonces, ya bueno, el resto ya mientras ingresa escuchará. Ya, entonces, como te voy diciendo, en el caso de la mujer es importante la educación. ¿Por qué? Tú has escuchado seguramente de tu mamita, tu papito, tus abuelitos sobre todo, ¿no? O sobre todo, bueno, la mayor cantidad de gente habla lo mismo. Yo siempre he escuchado. Si has escuchado y me vas a mencionar ahora si es así o no. ¿Tú has escuchado cuando dicen que el hombre cae parado donde sea? Siempre, siempre. ¿Ya tú sabes a qué se refiere? A que siempre la mujer le echan la culpa. No Porque necesariamente. no necesariamente, pero un ejemplo, por si es violada, ella salió de noche, muy tarde, su Ah, escote, cómo caminaba, estaba sola. claro, claro, se presta para eso también. Pero en el caso del que estamos hablando, cuando dicen que un hombre cae parado, se refiere a que cuando se separen, la que va a cargar con el bebé es la mujer. Y el hombre trabajará para su día a día, Mm, juntará un poquito que, no sé, pues si él se le da la gana de pasar 20, 30 soles, se los dará a la mamá de su hijo, cosa que no alcanza para nada en la actualidad, pero mm, él no tiene preocupaciones, porque ¿sabes la diferencia entre la mujer y el varón? Es que la mujer ha dado a luz a ese niño y ha sentido ese dolor, le ha dado de lactar y ha sentido ese dolor y el desapego es mucho más fuerte. En cambio, el hombre, ¿qué ha hecho? ¿Le ha dado de lactar? mm. ¿Le ha parido? No. Entonces, entre el vínculo de mamá e hijo es más fuerte que entre papá e hijo. ¿Ya? Entonces, la educación es un deber y es un derecho, sí, pero es mucho más importante en el caso de la mujer. ¿Por qué? Porque es ella quien se va a quedar en este caso con el niño, pues, ¿no? Ahora, si es que papá y mamá estudiaron, ese niño tiene por lo menos hasta los 18 años la tiene asegurada, porque si ellos se divorcian, un porcentaje del papá por ley le corresponde al niño y un porcentaje de la mamá por ley le corresponde a ese niño. Por lo tanto, el niño la mamá puede dar el gusto de poner al hijo en un buen colegio, en vestirlo muy bien, etcétera. ¿Por qué? Porque ambos padres tienen cómo solventar sus gastos. Por eso es tan importante el tener una carrera, el poder estudiar, el acceder a una educación es sumamente importante. ¿Ya? ¿Se entendió hasta ahí? Sí. Listo. Ahora bien, ¿quiénes deben hacer posible ese derecho a la educación que tiene toda persona? Si tú eres un niño que vas a entrar a inicial o a primer grado, ¿quién es la persona encargada de hacer cumplir ese derecho? Los padres. Los padres. Padres, Los padres. ¿Tú has visto en las noticias cuando salen y dicen, mi hijito es un discapacitado, lo fui a matricular, porque ahora hay eso de la inclusión? Ay, lo fui a matricular y en el colegio me dijeron que no, que lo llevo a un colegio especial. ¿Y qué hicieron al colegio? Multa. ¿Por qué multa? ¿Por qué? Porque estamos en un año de la inclusión. Y por aula, en los colegios nacionales particulares por aula, debería existir dos a tres alumnos con habilidades diferentes y con ellos tres se trabaja de forma diferente. Ahora, esto es en nacionales y en particulares, ¿ah? Pero hay algunos padres que creen que podría haber o podría existir algún tipo de bullying y prefieren llevarlos a colegios especializados, pues, ¿no? Pero por lo menos ya se llegó a ese derecho de que si el padre no tiene una buena economía, lo lleve a un colegio nacional y puede exigir. ¿Y quién puede exigir la educación de su hijo? Que es un derecho, el padre. ¿Por qué? Porque es menor de edad todavía. En primer lugar, a los padres corresponde el deber de educar a sus hijos. Eso lo hemos visto en las funciones de la familia. ¿Te acuerdas? ¿Te acuerdas, verdad? Los padres tienen Sí, el deber de educar a sus hijos. ¿Y tú tienes deber también? sí, Tienes sí, tenemos que poner de de estudiar. de hacerle caso al padre.
de estudiar. El padre puede aprovechar mientras él está educando, te está alimentando, puede aprovechar tu tiempo para los quehaceres de la casa sin perjudicar tus estudios, ¿sí o no? Sí. Sí. Si no perjudica los estudios, sí. Si no perjudica, claro, sí. Y por eso tú tienes que molestar, tienes que mostrar tu, ay, todo yo, ¿tienes que hacerlo? No, porque ya te dije y hablamos la clase pasada, todo es retribución, todo es retribuido. Como dijo Kelsen, todo es con garantía. Yo te doy esto a que tú me des esto. Es así, la vida funciona así. Suena un poquito tosco, pero es así. No son ni otras instituciones los primeros responsables de la educación, sino los propios padres. Es decir, si los padres entonces se preocupan, no vayas a pensar que la comisaría, el doctor, etcétera, van a decir, señora, no, los principales encargados de reclamar los derechos de educación son los padres, ¿ya? De la educación, sino los propios padres. Cuando faltan los padres, en caso que ellos hayan muerto y los chicos estén huérfanos, difícilmente se les puede sustituir en su papel de educadores de sus hijos, si es que ellos no tienen el tema de la tutela. Pero si ellos acceden a la tutela, el encargado de darles la educación es el gobierno. Y el encargado de hacerles el seguimiento, tomar el papel de padre, es el tutor, que en este caso pues sería un supuesto padre, ¿no? Que lo va a ver o los va a educar hasta que estos tengan los 18 años. Pero esto es siempre y cuando sea menor de 18 años y no tenga ningún familiar. Si tiene algún familiar, se lo dan al tío, se lo dan al abuelo, etcétera, y ellos se encargan de la educación del menor. Al tío. ¿Cómo? Nada, mis. Ya. La libertad de enseñanza. Los padres tienen el derecho de elegir para sus hijos el tipo de enseñanza que corresponde a sus propias convicciones. Este derecho es fundamental. No se puede renunciar a él. Ya hemos hablado de eso. No es lícito que el Estado monopolice. ¿Por qué dice que monopolice? En un tiempo, el Estado quiso privatizar los colegios nacionales. Si bien es cierto, no quiso colocar las mensualidades como un colegio particular, pero sí pagar un monto por educación. Imagínate, ¿Cuánto mínimo? si los, no, ni tan mínimo, ni tan mínimo. Si los pobres no tienen recursos, no tienen medios y por necesidad y para que no se les quite el derecho de educación a sus hijos, los pongan en un colegio nacional, ¿ya? Imagínate que este se privatice. ¿Tú crees que podrán acceder a la educación? No. No, porque ¿de dónde van a sacar ellos para pagar? Entonces, por eso, no sé si recuerdas, pero ha habido ya un tiempo una huelga en contra de la privatización de la educación. Ya para eso existen colegios particulares. Depende del padre si quiere que su hijo asista a un colegio particular o un colegio... Hay una hoja donde ponían figuras de cosas y la ponían en la mesa. Ya no sé, fíjate tú. Ya. Sí, por favor. Sí. Ya, listo. Entonces es importante ello. Ya el padre decide si se va a un colegio particular o nacional. Sí, pero si se va a un colegio nacional es porque de repente, no sé, pues no tiene gastos o no le va a alcanzar, o de repente está guardando su dinero para su universidad o para la academia, qué sé yo. Pero imagínate que se privatice. Ahí sí va a ser todo un problema. ¿Listo? Toda la educación e instrucción, de tal manera que las familias se vean forzados física y moralmente contra las legítimas preferencias, a mandar a sus hijos a las escuelas únicas del Estado. Es claro, porque en comparación de lo que vas a pagar en un colegio particular a un colegio nacional, ya bueno, no importa, aunque sea acá voy a pagar menos, pero no debería ser así, porque es un derecho y es un derecho que no se puede privatizar, ¿ya? Esto ha ocurrido en sistemas políticos totalitarios. Nuestro sistema político no es totalitario, es democrático.
y en una violación de derechos fundamentales de la persona. Nuestro país ha firmado el Decreto de Derechos Humanos, por lo tanto, si es que la educación se privatiza, hay entes que podrían exigir y acudir al ente de derechos humanos y decir, hey, mire, acá no se está respetando esto, actúe, y los derechos humanos van a actuar frente a ello. Los padres pueden elegir para sus hijos un tipo de escuela u otro, puede ser particular o nacional o estatal, pero en todas las instituciones educativas, el educando, el que es educado, tiene una serie de derechos. El educando, en este caso el profesor, tiene derecho a un salario, derecho a horas de trabajo, derecho a un descanso, que es el recreo, derecho a un almuerzo, y si es que trabaja en turno tarde, derecho a un lunch. En el caso del educado, del alumno, tiene derecho a ser buen tratado, ser recibido con afecto, tener derecho de un espacio que es el recreo, ¿no? Y un horario de estudio para que se pueda retirar a casa en un horario determinado que no sea tan tarde. Y está bien, se respeta, eso se respeta hasta ahora. Tiene una serie de derechos que están entabladas en la Constitución. A una educación con respeto a su identidad, por ejemplo. Si viene de provincia y está en Lima, te burlas de él. ¿Cómo se llama? Ahora ya le han puesto nombre. Se llama bullying. Si ese bullying se denuncia, sí. Al buen trato psicológico y físico. Los alumnos no pueden ser objeto de malos tratos por parte de sus profesores ni pueden ser castigados físicamente por estos. Y esto, aunque no lo creas, hasta ahora se da. Yo hasta el anteaño, hace 3 años, trabajé en un colegio que me sorprendió muchísimo porque esta ley está hace mucho tiempo, ¿ya? Pero hay profesores que, sí has escuchado, ¿no? Esa frase de las mamás, si se porta mal, Métale su lapo. yo mira, acá le dejo en San Martín, delante de sus compañeros, dale un latigazo para que ¿Qué es un San Martín, Luis? San Martín son esos, Algo que tiene ¿Un tipo lapo? cuerdas gruesas, no, pero de... un látigo. Es como un látigo, pero tiene grueso, es bien duro. ¿Por qué se llama San Martín? Pero ya, y bueno, no sabes, bueno, San Martín No, Miss, no sé. es típico, ¿ya? A mí me dan con candado nomás. Entonces las mamás, ¿no? O llevan la famosa correa. Si se portan mal, porque en mi casa es peor, ¿eh? Tome, aquí está la correa y dale nomás, dale, con toda confianza, no me voy a quitar. Hay profesores, La mierda, ¿sí? ya señora, reciben, pero no lo hacen porque saben que Obviamente. son denunciados. Pero por otro lado hay otros que sí lo hacen. Miss, Frente, en primaria, la directora era tía de uno de mis compañeros porque su mamá había muerto y la cosa es que él se portaba bastante mal y enfrente de todos una vez le bajó el pantalón y le dio con el palo con el que hacía las rayas en la pizarra. con la red, La- Sí, Con la pero era de regla, madera. ¿no? Con no, el palo. eso ahora, eso es denunciable. Cuando yo estaba, Eso se llama maltrato infantil, ¿no? eso se llama maltrato. Ya, pero escucha, cuando yo estaba en primaria, que fue hace poquito nada más, También le pegaron. nosotros cuando llegábamos tarde, recuerdo que mi profesor tenía una regla, esas reglas de madera, pero eran unas maderas gruesas, que le había puesto de nombre Terminator. ¿Y sabes por qué le había puesto de nombre Terminator? Porque Hasta la vista. pues, Le metía su lapo y se iba a su casa. tú llegabas 3 o 5 minutos tardes a su clase, fórmense adelante los tardones en la pizarra, pues, ¿no? Agáchense Era tardón a mí. 90 metros, 90, claro, creo que es 90 metros, sí. No, ¿cómo se llama eso? 90 grados, 90 grados, 90 grados a mí. costado con la regla esa y pa, pa, 90 metros. pa, 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 a cada uno. Sí, y si llegabas por segunda, uy, no, eso era terrible, no te podías ni sentar ya. O, defecto, si el profesor escribía en la pizarra y te decía, tienes tanto tiempo, y se colocaba a revisar cuadernos, pasaba por tu lado, no has copiado nada, estás en el título, tu mano. Otro. Levantaban Ah,
la palma de tu mano y en tu palma. A ver, ¿cuántas letras te faltan? 1, 2, 3, te faltan 15. Tu mano y cierra los ojos porque 15 te van a caer. Sí, también, a Si mí me fuera, hacen eso si en fuera primer así grado. para Brian, Si ya fuera le hubieran Brian, quitado la ya mano. tuviera sin mano ya. Ya escucha, era así. Y no estamos hablando de un tiempo, bueno, tan lejos, no, porque sí hace poquito nada más. Ya cuando 30 añitos, ¿no? yo entro a secundaria, eso se quita y entran los derechos humanos en la que al niño no le puede decir nada. Pero Pero usted ya no era niño, ¿no? no es de lo que yo hace 3 años a una profesora que el niñito no entendía y le jaloneaba la oreja. Oye, yo le decía, oye, ¿tú No puede dejar sordo. no tienes No. temor que la mamá denuncie porque tú estás haciendo un trato Le va a alargar la oreja. y sabes qué? Que no, porque la señora le ha dado el permiso. What? ¿Qué tiene que ver eso? ¿Qué tiene que ver? El pobre, pero es que es así, pues. Entonces, para que tú sepas tus derechos, aquí está. Tienes derecho a tener un buen trato psicológico y físico. ¿Y cómo el profesor Héctor le pegaba a Brian? La verdad, ¿Quién? Es otra cosa que esto es. Eduardo le metía solapazo, men. Cuadernazo. Pues ahí es que hay casos y hay casos, pues. Ese es su cariñito, men. Claro, es por ejemplo yo a Joseph de 4º año, le decía, hola, También le mete la en su espalda, ¿cómo estás? Y él dice, ese es el cariño de la Miss. Es cariñito. pues, cariño, claro. Tremendo, pues mis que no le va a doler. Tremendo, tiene 20 años. Para facilitar que todos puedan tener oportunidad de educación, la sociedad promueve diversas instituciones educativas. Las instituciones educativas son los ambientes en donde se desarrolla la formación integral de cada individuo, de modo ordenado e intencional. Son aparte, lógicamente, de la familia. Obviamente, tú sabes que tu primera escuela es tu casa. Si, por ejemplo, llegas al colegio, no saludas, no pides permiso, no sabes respetar, gritas, En mi casa. no, llegas al colegio. No es porque el colegio es pésimo, no. Eso te enseñan en casa. Tú el respeto, el saludo, el buen trato, la solidaridad, eso tú lo aprendes en casa. Si en tu casa todos llegan como animalitos y nadie saluda, obviamente tú no lo vas a hacer en el colegio. ¿Ya? Tiene que pedir permiso para ir al baño. Claro, ¿En la casa? No, pues en tu casa no. En tu casa te enseñan, hijito. Cuando estás en el colegio, levanta tu manito y pide permiso para ir a... Ya. te dicen, no, cuando eres más chiquitito, cuando estás inicial, estás en tu casa, ay, mamá, me tiré mi pedito, ya, hijito, pero cuando estés en la calle, pide y di que vas a salir un ratito del salón y lo haces por respeto, hijito, porque tu profesora se va a ahogar ahí. Entonces, que te en casa, que deberían, ya, pero algunos hasta grandotes no lo hacen. Ni Brian. a veces. Imagino que ya está usando desodorante, ¿no? Me imagino. Ya deben... Su misa ayer era, pero para desmayarse. ¿Con quién? Con alguien que no usaba desodorante en el salón. Cuando estás hablando en el salón, uy, tu salón era pero terrible, pero me imagino que ya están usando desodorante, por lo menos limoncito, si es que no hay desodorante. Limón. ¿Quién se echa limón? Claro, el limón, porque si no, terrible, terrible. Y después de educación física, uy. Su misa era peor. Un caso. Y si en ese Yo no sudaba, así que no hay problema. se me ocurría. Tampoco es que hacías tanto, pues, Purisaca. No, porque no me gustaba hacer educación física. Seguimos. Ya, facilitar, promueve diversas educativas. Las instituciones educativas son los ambientes en donde se desarrolla la formación integral de cada individuo, de modo ordenado e intelectual. Son, aparte, lógicamente, de la familia, los centros de educación inicial, los colegios, los institutos, las universidades, etcétera, toda aquella institución, ¿ya? La obligatoriedad de la educación. En el Perú son obligatorias la educación inicial 3, 4 y 5, primaria de 1º a 6º y secundaria de 1º a 5º. Por eso, el Estado promueve la creación de los centros de educación donde la población los requiere y esta es una de las tareas más importantes en el Perú, pues solo de esta manera se garantiza la erradicación del analfabetismo
y mejore el nivel cultural de cada población. Esto es cierto, ¿ya? La educación en cada una de las regiones es buena porque nos ayuda a corregir el analfabetismo. ¿Sabes dónde está la contrariedad en este artículo de la Constitución? Que esos colegios, sobre todo la parte andina o la parte amazónica, recibe educación, sí, reciben enseñanza, sí, pero en idioma castellano. Y ellos Castellano, no hablan castellano, ellos hablan quechua, ellos quechua. aguajún, hablan ashánica, hablan las 72 lenguas que hay en la Amazonía y uno... Pero no todos hablan las 72. Y dime tú, ¿ese alumno va a aprender con facilidad o no? No. No va a aprender. Como que venga el otro año y te enseñen todo en inglés. Tú vas a volar. Es más, ni ganas de asistir te va a dar. Por eso es que en provincia un poquito que estaban retraídos para la educación. Ahora ya el Estado, hasta el año pasado, enviaba libros en quechua y había creado un programa de educación intercultural, de tal manera que aquellos que vivían en provincia y sabían el manejo del idioma tenían la oportunidad de aprender la pedagogía y poder enseñar en su idioma nativo. Y esto facilitaba el aprendizaje de los estudiantes porque se les está enseñando en su idioma. Y también de esa manera, pues la cultura prevalece. ¿Listo? Sigamos. Sí. La gratuidad de la enseñanza. En las instituciones del Estado, la educación es gratuita, entre comillas, porque tú estudias en colegio del Estado y tienes que pagar a PAFA, no, tienes derecho de APAFA, Así, las faenas pagas, tienes que pagar matrícula, tienes que pagar no sé qué tantas con mobiliario, no sé al qué, final no hacen nada, amiga. pero al final pagas. ¿Listo? Al final pagan, pero no hay ningún cambio. Claro, no hay ningún cambio. Debemos saber que esa educación llamada gratuita en realidad es pagada por el Estado. Es pagada por el Estado en cuanto a los directivos, en cuanto a los profesores, pero el que paga sus copias eres tú. El que paga Bueno, el sí. servicio, el que va a cuidar el baño, eres tú. El que paga el pintado del colegio por tu derecho de APAFA, eres tú. Entonces, no solo lo paga el Estado, también lo pagas tú. Esto es por el pueblo mismo. ¿Ya? La educación gratuita es educación a costa del contribuyente, es decir, como te vuelvo a repetir, es entre comillas del Estado, pero en realidad termina pagando el Estado una parte y tú otra parte. En las universidades públicas, el alumno tiene derecho a gratuidad si su rendimiento es satisfactorio, es 10 minutos. No, es satisfactorio, 1:20. Es satisfactorio y no se cuenta con recursos económicos. Y en el caso de las universidades particulares, claro, cada uno baila con su pañuelo. Pues no tienes que pagar ahí. ¿Por qué? Porque es una enseñanza particular. En realidad, no sé cómo, no podría informarte mucho de cómo es, porque yo nunca estudié en un colegio, en una universidad particular, no podría darte mayor información, pero ¿En qué universidad estudia usted, Miss? yo estudié en una universidad pública, nacional. No, pero ¿en cuál, pues, Miss? En las universidades nacionales, ahorita te digo, espérame un ratito. En las universidades nacionales, el alumno tiene derecho a la gratuidad hasta cierto punto, ¿ya? Por ejemplo, tienes derecho a transporte. ¿Qué quiere decir eso? Que tú vas hasta por ejemplo, paradero cercano a tu casa y el bus de la universidad te recoge y te llevas a la universidad. No gastas en pasaje porque ellos no te cobran el pasaje. Así es de ida y así es de vuelta. ¿Ya? Te va y te lleva. Ahora, en la Universidad Nacional tú no gastas en almuerzo, la universidad te da tu almuerzo y es no es cualquier almuerzo, sino que es un almuerzo que está visto por un nutricionista. Entonces te sirven tu sopa o tu entrada, tu segundo, tu postre, tu fruta, es todo un buffet. A ver, cuanto a la infraestructura,
También no se podría decir que es pésima, es muy buena la Universidad Nacional en cuanto a infraestructura. Va a depender también de qué universidad sea, ¿ya? En cuanto a qué más, al beneficio de la biblioteca, puedes ingresar sin pagar, es gratuito, ya siendo estudiante es gratuito para ti. ¿Cuánto pagas? Cada 4 meses pagas 35 soles, que es por la matrícula. En una universidad particular, ¿cuánto pagas? No por 4 meses, sino por un mes, 900, 800 soles, hasta 1000 creo. En cambio, en una universidad nacional, tú pagas 35 soles cada 4 meses. ¿Qué tal diferencia? ¿Qué tal diferencia? ¿Qué tal diferencia? De que tú, bueno, no sé, por eso digo, no sé cómo será en las universidades particulares en cuanto a los libros, etcétera, pero en una universidad nacional los libros los compras tú. Y ahí van pues los famosos, toda la gente de las universidades nacionales, ¿sabes dónde los ves? Los ves en Amazonas, porque ahí los libros los consigues baratísimos. Que los libros, no necesariamente Del año pasado. Ahí compran sus obras para el curso de la Miss Clay. necesitas libros originales, nuevecitos. No, si al final lo que te interesa es el contenido. Ya Entonces, todo escritos con todos los hacks. no, pues hijo, estamos hablando de obras, no de... Color, ¿sí o no? Listo. Con todo y resumen. Entonces, es importante saber qué beneficios te da una universidad nacional y qué beneficios te da un colegio particular. ¿Ya? Y ahora sí, seguimos. Los contenidos de la educación. Hemos hablado de una educación integral, pero ¿qué se entiende por educación integral? Es una educación cuyos contenidos apuntan tanto a la formación intelectual como moral de la persona. En la familia, los hijos reciben sobre todo una educación humana y moral, es decir, aprenden a vivir las virtudes y a tener una jerarquía de valores. Pero la persona también debe instruirse para poder ejercer una profesión y realizar un trabajo competente. Quiere decir que pueden existir 10.000, a ver, ¿qué quieren hacer? ¿Qué carrera quieres seguir tú, Giorgio? Georgie. Giorgio. Georgie. No sé, no. ¿Quién sabe ya más o menos qué carrera quiere seguir? Yo, Miss. ¿Ya qué carrera quiere seguir? Ingeniería de sistemas. Pueden existir 10.000 ingenieros de sistemas, ¿ya? 10.000. Pero tú puedes darle un plus. Es decir, eres ingeniero, soy ingeniería, ¿qué hiciste? ¿Ingeniero en qué? ¿Ingeniero civil? Industrial, que diga, de sistema, Miss. Tú puedes ser ¿Cómo que civil? ingeniero industrial. ¿Industrial? ¿Sí? De sistemas, ¿no? De sistema, Miss. Hay muchas ingenierías, Purisaca. Hay un montón de ingenierías. Claro, hay muchísimo, ¿ya? Entonces, hay muchas personas que estudian lo mismo que tú, ¿ya? Pero solo tú tienes la capacidad de no quedarte con lo que te enseñaron en la universidad, sino de buscar mayor información, de buscar practicar, aún no terminando la universidad de repente, porque en las universidades hay bolsas de trabajo que no te pagan mucho, pero lo que te sirve es la experiencia. Entonces, mientras a mayor experiencia, obviamente tú vas a estar en ventaja frente a aquel que ha estudiado, que ha sacado puros 20, pero que nunca ha estado en la cancha trabajando. En cambio tú habrás sido un alumno entre 16 y 17, pero ya te fue 16 y 17 en nota, ya nunca obtuviste de repente un 20, pero ya sabes cuál es el trabajo, de qué trata, cómo se trabaja, qué necesitas, etcétera. Entonces tu experiencia, en este caso, es tu plus. Y eso... O también porque eres recomendado, Miss. Claro, entonces Tienes contacto. persona de forma individual. Nadie te va a decir, hey chicos, todo este grupo se va a ir a hacer su experiencia. No, eso es de forma individual. ¿Qué tanto qué tan capaz te crees de poder afrontar retos? Y eso es tu plus y te va a ayudar, porque de todos los ingenieros que hay,
La diferencia que te hace enfrente a ellos es que tú ya tienes experiencia. Entonces, eso te va a ayudar a conseguir trabajo muchísimo más rápido y con mejor sueldo aún, porque no vas a ser un practicante, tú ya estás yendo como, tú ya practicaste ya. ¿Me entiendes? Depende de la carrera también. Depende de la carrera, depende de la persona también. Depende mucho. Depende de todo. ¿Qué más? En el artículo 14 de la Constitución detalla los contenidos que deben estar presentes en la educación integral. Revisa el artículo 14. La educación universitaria, la Constitución define la universidad como comunidad de profesores, alumnos y graduados. Tiene como objetivo principal la formación profesional, la difusión cultural. ¿Qué quiere decir? Mira, en la universidad solamente se estudia. No, puedes estudiar, o sea, es estudio, sí, pero tiene sus, o sea, es como que tienes clase de 8 a 10 de la mañana y después tienes libre de 10 a 12 y tu siguiente clase empieza de 2 a 4. ¿Y qué hago si yo me voy a mi casa, vengo entre el transcurso? Voy a gastar pasaje por gusto, mejor me quedo acá. ¿Y qué vas a hacer ahí? ¿Me voy a aburrir? No, puedes ir a la biblioteca, es creación intelectual. Puedes asistir a las asociaciones culturales que tienen las universidades, danzas. Puedes ir a la parte artística, ¿no? Hacer algún tipo de dibujo que te enseñen como un plus. O puedes estar presente de repente en la liga deportiva que tenga el equipo de fútbol que tenga la universidad, puedes participar ahí, ¿ya? Cada universidad es autónoma, cada universidad tiene sus espacios y de ti depende si quieres pertenecer en alguno de ellos fuera de tu formación. Y ahora, el formar parte de estos, ¿te ayuda? Claro que te ayuda. ¿Eres un ingeniero? Ojo, pero también en mis ratos libres hago retratos pintados. ¿Por qué? Porque estuve en un taller de arte. O de repente me gustó la danza y me gusta mantenerme en forma para no subirme de peso. Y entonces hago mi trabajo y pertenezco al taller de la universidad tal, entonces me llaman, oye, ese día tenemos presentación, listo, ese día de la presentación voy y sudo la gota gorda. ¿Por qué? Porque me gusta bailar también, se puede ser. No debe entenderse la autonomía universitaria como si la universidad estuviera fuera del territorio nacional. Esto es otra cosa. En la universidad tú eres libre de decir lo que piensas, ¿ya? Si estás de acuerdo, en desacuerdo con la autoridad de la universidad. Ahora, si tú estás en acuerdo y el rector, que cumple la función de director, te dice, no estás de acuerdo conmigo, entonces voy a llamar a la policía para que te lleve. El policía así vea que dentro de la universidad hay problemas fuertes, ellos ni los militares pueden ingresar a menos que el presidente se los mande. Por eso, por ejemplo, en San Marcos, cuando hay problema en San Marcos, los alumnos están dentro de la ciudad universitaria reclamando con su pancarta, etcétera. Los policías están fuera. Si ellos ingresan, es un delito. Ellos pueden ingresar siempre y cuando haya una orden. O por último, el presidente se los ordene, pues, ¿no? Papelito manda, ¿no? La orden de Vizcacha. La universidad es autónoma, tú puedes hablar, si quieres, tú puedes pararte en el medio y decir, el rector me parece que es una pésima gestión, eres libre, libertad de expresión al máximo hay ahí. Chévere. Ajá. No debes, y decir también, el profesor Pepito nos ha escrito en el WhatsApp, porque, bueno, ahora existe WhatsApp, ¿no? Nos ha escrito. Le hacían un sticker al profesor. Le hacían un sticker. Todo el siglo no va a venir y que solo al fin de siglo va a venir a dar una clase, pero ya nos dijo que vamos a aprobar. Hay algunos que dirán, qué chévere, en su hora hacemos algo, jugamos, qué sé yo. Pero hay algunos que quieren aprender porque saben que eso les va a servir. Entonces, ¿qué hace? Informo que el profesor tal ha dicho esto, y exijo que se nos cambie de profesor. Y sí, te lo cambian. Se van a ganar un bullying esos que hicieron. Se ganan su lapo. No debe entenderse la autonomía universitaria como si la universidad estuviera fuera del territorio nacional y no estuviese sometida a las leyes de la República. La autonomía quiere decir que toda universidad tiene sus propios estatutos
en el marco de la Constitución y las leyes. Y esos estatutos mencionan que tú tienes libertad para expresarte, libertad para decir lo que piensas, así le guste o no le guste a un profesor o le guste. Eso, sí, sin faltar al respeto a nadie. ¿Listo? Preguntas. ¿Qué se entiende por educación integral? Elabora una revista informativa sobre la educación en el Perú considerando la cuadra... No, esto no quiero. ¿Para qué lo puso? Lo que me vas a hacer es... Elabora un mapa mental. No. Ah, O sea, lo borró. Seguro Juan Diego ya lo haya hecho ya. Listo. seguro Gadiel ya lo había hecho. Sí, mi Gadiel no sé qué hace, pero ya hace la tarea. Elabora un mapa conceptual sobre el tema. El tema está muy sencillo, ¿ah? Ojo, mapa conceptual. Ya No mental ni otra cosa. Mapa conceptual con poquito texto. No quiero mapa conceptual en la que me pongas título, la educación, Lo escrito. y me copies todo el texto en un recuadro. Ese no es un mapa conceptual. No, en PowerPoint lo imprimo, mis. Lo Vamos puedes hacer en... lo pongan en letra 0.0, 0.5. Muy bien. Pregunta, duda. No, mis. No, ¿Hasta mis. cuándo es la tarea? No, hasta el día miércoles de la semana que viene. Está bien. Ah, ya, está bien. ¿Listo? Este semestre Sí, va a haber mis. exposiciones en sus cursos, ¿no? Sí, va a haber. Pero solo una o dos. Ay. Listo. ¿Alguno va a contar como examen? Ninguno. Ah, ya. Listo. ¿Cuánto va a abarcar en el primer? Va a tener mayor, no va a abarcar como un examen, pero va a tener mayor nota que un examen, eso sí. El examen ya no vale nada, mis. ¿Por qué hacen exámenes entonces? Ya no vale casi. Igual que para ser sinceros, algunos de ustedes están con el cuaderno abierto, no se pasen, pues. Listo, chicos. Ahora sí, que tengan buen 20% mide toda la nota. día. Chao, nos vemos el día de mañana. No se Chao, mis. El lunes, ni chao. olviden. Chao, mis. Ojalá No no que se se le le vaya corte el la luz internet, en mis. internet, ni. Mis, ojalá no se le vaya el internet. No se va a ir, ya no. Ya sé Internet Pro. Chao, chicos. Y van a cortarle la luz los alumnos para que no hagan. Déjame agarrarlo.